Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted se actualice de lo que pasa a esta hora en Colombia y en el mundo. Y en Colombia, la Defensoría del Pueblo, Mateo Piñeros, está alertando algo bastante delicado para esta Semana Santa, y es que las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco estarían anunciando un paro armado en los ríos Caguán y Caquetá, afectando varios municipios del departamento de Caquetá. Sí, Camila, es una alerta que hace a esta hora la Defensoría del Pueblo, y lo que aseguran desde la entidad es que el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco estaría circulando un audio entre la población que vive cerca de los ríos Caguán y Caquetá, en el que anuncian un paro armado. Dice la entidad: hacemos un llamado urgente al gobierno y a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la vida, la libertad y la integridad de la población de los municipios de Solano, Solita, Cartagena del Chairá, Curillo, La Montañita y Puerto Rico. Recordemos, Camila y el Lobodán, que justamente estos municipios mencionados por la Defensoría coinciden con el área de los operativos que emprendió la Fuerza Pública recientemente en contra de las disidencias, y en los que se habrían encontrado pertenencias de alias Iván Mordisco. Es decir, lo que está buscando este grupo es sacar al ejército de la zona donde la fuerza pública está persiguiendo a Mordisco. 12 del día, 3 minutos, gracias Mateo, y seguimos hablando de orden público porque más de 300 personas están desplazadas por los combates entre tropas del ejército y del ELN en zona rural de Ocaña y Ábrego, esto en la Catatumbo. Sobre esta delicada situación de orden público habló en las últimas horas el obispo de Ocaña, Monseñor Orlando Olave, quien pidió a los gobernantes, dice él, no hacer política con la paz, y también le pidió a los grupos al margen de la ley seriedad para sentarse a dialogar. Nicolás Rojas. Desde hace 72 horas se registran combates entre el ejército y guerrilleros del ELN en zona rural del municipio de Ocaña y Ábrego, en norte de Santander. Por esta razón, Monseñor Orlando Olave, obispo de la diócesis de Ocaña, alzó su voz y dijo que la gente no aguanta más violencia en el Catatumbo. Pidió a los gobernantes, además, no hacer política con la paz, pero también a los grupos armados voluntad para frenar el conflicto. También hizo un llamado, y es que el pueblo, la gente, tenga un papel más activo en los procesos de negociación. Tengo como dos posiciones. Yo vengo de trabajar en Tumaco más de 7 años e insistíamos en una cosa, que no hay que hacer política con la paz, sino hacer una política de paz. Yo creo que eso es para mí, en mi humilde entender, ese ha sido una de las grandes dificultades que hemos tenido en nuestro país, y es que cada uno, y cuando hablo de hacer política con la paz no hablo que sea negativo, no, pero la paz ha tenido siempre un apellido, ¿no? La paz así, la paz allí, la paz de otra forma. Yo creo que la paz es la paz es la reconciliación, y al final a la gente no le interesa quién la hace, le interesa el que se haga la paz. El obispo también le dijo al ELN que crean en el diálogo y piden seriedad. Aseguran que el Catatumbo no ha habido obras ni inversión por culpa de los corruptos. Además, siente que algunos de sus fieles, de los ciudadanos, se sienten frustrados por las promesas incumplidas. Gracias, Nicolás. 12 del día, 5 minutos. Y el Consejo Nacional Electoral abre indagación preliminar contra el partido Mira por una encuesta de 23.000 personas que realizó la organización política sobre la reforma laboral y que fue determinante para su voto en el hundimiento de ese proyecto en la Comisión Séptima del Senado. ¿Por qué, Andrés Carmona? ¿Por qué les abren investigación por hacer esa encuesta? Camila, muy buenas tardes. Sí, se trata de una indagación preliminar que fue anunciado, que ya fue emitida su resolución por parte de la magistrada Maritza Martínez, quien fue la que recibió el caso por reparto. La historia es así: el ciudadano Miguel Hernando Moreno Arciniegas, quien resulta ser un ex candidato al Consejo de Ibagué y a la Asamblea del Tolima en varias elecciones anteriores por los partidos de izquierda, Colombia Humana, UP y AICO, presentó una solicitud de información sobre el sondeo divulgado por el partido Mira en relación al proyecto de reforma laboral, y que según el mismo partido fue realizado a 23.000 ciudadanos en 32 departamentos del país, lo que llevó a que este partido votara el hundimiento de la reforma, que fue uno de los argumentos para el hundimiento de la reforma. Cuando fueron a verificar en el Consejo Nacional Electoral, ni el Mira ni la encuesta estaban debidamente registradas según la Ley 130 de 1994 y la Resolución 023 de 1996, porque con esto se abre entonces una indagación para determinar si hay motivos para investigar formalmente al Mira y determinar eventualmente una sanción administrativa por la violación del régimen de encuestas. Ahora bien, consultamos con el Mira,
con el senador y director del partido Manuel Virgües, ya están redactando la respuesta a la autoridad electoral, pero dejó claro que esta encuesta que hizo el MIRA no tiene componente electoral, no es una encuesta que debe estar regulada por las leyes o las resoluciones del Consejo Electoral y que es un tema particular que les ayudaba a tomar una decisión. Y ojo, el senador Virgües señala ejemplos de casos sobre este tema en donde hay encuestadoras, por ejemplo, que sí hacen estudios electorales y de opinión pública y que no cumplen los requisitos. Le voy a decir uno, Camila, CELAC Data. CELAC Data es la encuestadora que el presidente Petro y el Pacto Histórico utiliza o señala o menciona con mucha fuerza cuando esa encuesta les favorece, y en ese caso CELAC no está registrado en el Consejo Nacional Electoral según la plataforma en internet del propio Consejo. Pero también hay casos de otras empresas pues que hacen sus sondeos en diferentes espacios, sus estudios cuantitativos, y que eso pues no están registrados en el Consejo Electoral. Le voy a poner un ejemplo: Bogotá cómo vamos, Medellín cómo vamos, diferentes encuestas de las cámaras de comercio. Todos esos son mediciones cuantitativas que son válidas, son legales y que no violan los regímenes del CNE, pero que si admitiéramos el argumento del denunciante, pues estaría enmarcado de cualquier investigación. Camila. 12 del día, 8 minutos. Gracias, Andrés Carmona. Y atención a esta historia: una mujer de escasos recursos que no cuenta con conexión al servicio de agua potable denunció en el sur del Atlántico que recibe una factura por 2 millones de pesos, la cual tiene en reclamación. Su Vía Crucis la tiene a punto de entrar en el famoso Data Crédito. Vanessa Saldarriaga. En su casa, en el municipio de Candelaria, departamento del Atlántico, Aurea Rincón vive su propio viacrucis al no contar con los servicios básicos de agua y alcantarillado, lo que la lleva a depender día a día de las entregas que realizan los carrotanques de su sector, mientras recibe el preciado líquido en pimpinas que almacena en el patio de su casa. Sin embargo, esto no la exoneró de recibir en los últimos días una factura de la empresa Qualia, encargada del suministro de agua potable en esta zona del Atlántico. Pese a no contar con una conexión a la red de acueducto, ahora tiene una deuda por 2 millones de pesos que asegura que la tiene viviendo una procesión en medio de reclamos y respuestas sin solución. Entonces me niegan el derecho de que yo me beneficie de ese preciado líquido y me mandan factura de más de 2 millones de pesos. Dice esta madre cabeza de hogar que está solicitando a través de derechos de petición que analicen su caso. La denuncia la dio a conocer a través de un video que difundió en redes sociales en el que muestra las humildes condiciones en las que vive, siendo que ni siquiera cuenta con un baño en su casa. 12 del día, 9 minutos. Y la Procuraduría General de la Nación anunció una investigación por un contrato superior a los 37.000 millones de pesos destinado a servicios tecnológicos de información y comunicaciones. Además, abrió un proceso disciplinario contra un exdirectivo de Enterritorio, que es una empresa que está adscrita al DNP, es decir, Departamento de Planeación Nacional. Sergio Barbosa. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria en contra del entonces subgerente de operaciones de la empresa nacional promotora de desarrollo territorial Enterritorio, Fabián Romero, por la presunta comisión de algunas irregularidades en la adjudicación y suscripción de un contrato de servicios tecnológicos de información y comunicaciones. Los hechos que está investigando la Procuraduría son de un proceso de selección tramitado por Enterritorio con un presupuesto estimado que supera los 37.000 millones de pesos para la prestación de servicios integrales de las TIC para realizar la administración y operación de la gestión de una plataforma tecnológica. Y es que, de acuerdo con la investigación, a uno de los proponentes no se le asignó el puntaje establecido en los términos y condiciones de la contratación por emprendimientos y empresas de mujeres, además de la vinculación personal con discapacidad, pese a acreditar todos los requisitos que eran solicitados por la entidad pública, con el cual pudo resultar adjudicatorio en la invitación señalada. Al parecer, a pesar de que el consorcio presentó las observaciones a las evaluaciones de las ofertas, advirtiendo que había ciertos errores en estos, Enterritorio no habría tomado en consideración los argumentos del proponente. En este caso, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas documentales para verificar si hubo o no irregularidades en este caso. Y vamos ahora a Buga, en el Valle del Cauca, porque allí los usuarios de la nueva EPS adelantaron protestas y bloqueos en las calles, otra vez haciendo largas filas para reclamar medicamentos que muchas veces no son entregados y exigen, por supuesto, soluciones. Alejandro Muñoz.
La crisis del sector de la salud sigue golpeando al Valle del Cauca. En esta oportunidad, usuarios de la nueva EPS de Buga han decidido realizar protestas a las afueras de una de las farmacias que, según los ciudadanos, no está entregando los medicamentos ni las fichas para ser atendidos. Porque no nos quieren entregar las fichas para que nos entreguen nuestros medicamentos. La petición que estamos haciendo es que nos entreguen al menos las fichas para el día de mañana. Son cientos los usuarios que se tomaron la sede de Disfarma ubicada en la calle Sexta entre carreras 13 y 14 de ese municipio. Dicen que si no tienen una respuesta seguirán con los bloqueos hasta que sean atendidos. No nos van a atender ni jueves ni viernes. El sábado lo dudo. Y entonces ya sería hasta la próxima semana y hay personas que tienen fórmulas que se van a vencer. Otra situación similar sucede en Tuluá. Esta semana se ha visto largas filas por parte de usuarios que también esperan que se entreguen sus medicamentos. No descartan protestas en los próximos días. De las 22 inundaciones que ha dejado en los últimos días los altos niveles del río Cauca, 20 han sido en el departamento de Antioquia, la más grave en el municipio de La Pintada. Héctor David Santamaría. Una de las situaciones más complejas se ha vivido en el suroeste antioqueño, especialmente en el municipio de La Pintada. Unas 3.000 personas resultaron damnificadas, pero además en el corregimiento de Bolombolo de Venecia, el censo ya ha arrojado un total de 536 personas que han resultado afectadas en zonas como Los Mangos, La María y Peque. También al momento se ha arrasado con cultivos de arroz, plátano y maíz. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Una brigada de la Defensa Civil está encargada de apoyar las labores de evaluación de daños y análisis de necesidades básicas, lo cual es un paso fundamental para la correcta atención de esta situación. En cuanto a las vías afectadas por deslizamientos, se mantienen al menos 5 frentes de trabajo activos con maquinaria amarilla en los 6 ejes viales. Y 8 integrantes de la banda llamada Los Salsas Nueva Generación fueron capturados en las últimas horas en Cartagena y también en la ciudad de Medellín. Dalida Orozco. En 2 operativos conjuntos entre la ciudad de Cartagena y Medellín fueron capturados 8 integrantes de la organización delincuencial Los Salsas Nueva Generación, que se disputan el control territorial del expendio de drogas, entre otros delitos, con bandas como el Clan del Golfo y la Heroica en la capital de Bolívar. La policía en Cartagena confirmó que entre los capturados se encuentran alias Trenzas y Tapiñero, quienes se desempeñaban como cabecillas de esta banda multicrimen que estaría detrás de por lo menos 13 homicidios en los últimos meses. General Helber Peña, comandante de la policía en Cartagena. Es alias Trenza, un individuo que ha trasegado en diferentes bandas delincuenciales. Según las fuentes de información, prestaba un servicio criminal a Clan del Golfo. Posterior pasa al grupo Salsa Nueva Generación, liderando esta banda delincuencial que cometía homicidios en Arjona, en Turbaco y en la ciudad de Cartagena. Entre los capturados se encuentran sicarios, marcadores de víctimas y quienes serían responsables de transportar y ocultar las armas de fuego. La noticia internacional. En el mundo, la inteligencia militar de Kiev denunció que Rusia ha incrementado el uso de armamento químico en el frente y acusó a las tropas del Kremlin de utilizar de forma sistemática esta práctica contraria a la ley internacional. Según explica en un comunicado, las fuerzas rusas recurren en la mayoría de estos casos al lanzamiento desde drones sobre posiciones ucranianas de granadas que contienen un gas que provoca severos daños en las membranas mucosas y el sistema respiratorio de quienes lo inhalan. En el plano diplomático, el Kremlin se abstuvo de hablar de plazos. No hay fecha para el arreglo al conflicto en Ucrania, pero enfatizó que Rusia y Estados Unidos llevan a cabo un intenso trabajo para alcanzar la paz que difícilmente dará resultados inmediatos. Mientras que el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, él se llama Sergei Narishkin, ha asegurado que las agencias de seguridad de Rusia y de Bielorrusia están preparadas para actuar de manera proactiva ante lo que ha calificado como un escalamiento creciente de Europa y la OTAN en Ucrania. Nada de noticias entonces alentadoras a pesar de la presión de Estados Unidos para alcanzar una tregua. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Europa porque hoy comienza la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. A las 2 de la tarde, Barcelona enfrentará a Borussia Dortmund, va ganando el conjunto español 4-0 y Aston Villa lo hará ante PSG, va ganando el conjunto francés 3-1. Además, mañana tendremos los enfrentamientos entre Real Madrid y Arsenal e Inter de Milán ante Bayern Múnich.
Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia en redes sociales el puertorriqueño Rauw Alejandro, pues miles de sus fans ya compraron su boleta para el concierto que realizará en Bogotá, exactamente en el Movistar Arena, en el marco de su tour Cosa Nuestra, el cual tendrá varias paradas en Latinoamérica. La cita es para el 26 de octubre y a tan solo pocas horas de abrirse el espacio para la compra de boletas, estas fueron agotadas. Así que los organizadores decidieron abrir una segunda fecha para el 27 de octubre. Si no pudo comprar la boleta para la primera fecha, puede adquirir estas boletas mediante los canales oficiales de tuboleta.com. Es y más información en Blue Radio.